Hola a todos. El 26 de enero vamos a tener uno de los ingresos más importantes del año, del siglo. ¿Por qué? Porque Neptuno va a ingresar a Aries. Recordemos un poquito que el año pasado tuvimos a Neptuno entre el 30 de marzo y el 22 de octubre en Aries, contándonos un poquito de qué se iba a tratar este ingreso y cómo esto nos podía afectar. Entonces, si podemos recordar que estamos viviendo entre marzo y octubre del año pasado, muy seguramente vamos a tener una somera idea de cómo es que este proceso se vive en cada uno de nosotros. Neptuno. Neptuno es el regente de Piscis y de la casa 12. Ahí se diluye todo, se diluye la realidad, pierde forma, simplemente todo se vuelve uno, como que todo se mezcla. ¿Por qué? Porque es el mundo del inconsciente, ¿no? Porque ahí tiene regencia lo ancestral, y cuando hablamos de lo ancestral hablamos de algo muy, muy antiguo, ¿no? Lo ancestral y lo y por qué en la vida intrauterina, porque todo ese inconsciente colectivo familiar queda cargado en el ADN cada uno de nuestros cuerpos a través de el vínculo que se genera entre el embrión y el útero en ese momento de la gestación. Entonces, por eso también rige ese espacio. ¿Mm? Em, Aries es la escuela de el valiente. Me encanta llamarlo el valiente. Prefiero llamar eso a llamarlo el guerrero, pero sí, también es un guerrero. Digamos en una frecuencia no muy bonita, es guerrero, es arriesgado, es... y en una frecuencia mucho más positiva es corajudo, como podría decirse, ¿no? Es una energía de coraje, de fuerza, de no de enfrentamiento. En una vibración baja sí es de enfrentamiento, en una vibración alta es de empoderamiento, la seguridad, la fe, la confianza, el emprendimiento, todo esto se vive dentro de ese signo. Entonces el signo que habla de eso, que tiene conexión con el alma, también Neptuno, como son las artes. Eh, todo aquello que nosotros llamamos talento es muy neptuniano. ¿Por qué? Porque el alma, que tiene relación con el inconsciente, desarrolla allí estos dones y talentos, esa creatividad como implícita que cada uno de nosotros tenemos, y que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida cuando nos lo permitimos. Entonces, claro, tiene mucha relación con artistas, con, eh, con temas que de pronto me hacen sentir pleno, que me hacen sentir, wow, así eso no genere dinero, sino simplemente existe y es lo que me conecta como con la vida, ¿sí? Con la esencia vital, como con lo primigenio. Todo eso es Neptuno. Y en Aries, que es un signo como tan de arrojo, como tan de fuerza, como tan de... Entonces estamos viendo que pueden pasar dos cosas, ¿sí? Si no hemos hecho un trabajo interior importante, ¿y qué es hacer un trabajo interior importante? Es haber visto nuestra sombra, ¿sí? Poder distinguir qué es de nosotros, qué fue heredado, con qué me quedo y qué no me interesa más quedarme. Entonces, si no hemos hecho un trabajo interior importante, si no nos hemos dado cuenta quizás cuáles son esas lealtades invisibles ciegas que hemos sostenido de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, eh, como este libro, Ese dolor no es mío, cuando no nos hemos hecho cargo de ese espacio dentro de nosotros, obviamente vamos a vibrar de una manera un poco disonante y difícil. ¿Por qué? Porque Aries eh, va a resonar quizás con esa información de manera negativa, o sea, con heridas de frustración, heridas de injusticia, heridas de abandono, pero desde el dolor, ¿no? Desde el querer tener el control, desde el querer, sí, el querer utilizar el fuego para quemar. Aries es un signo de fuego. ¿Y a quién quiere quemar? A Neptuno, que es un signo de agua, es un signo de emociones, es el mar de las emociones, complicado. Entonces, desde ahí posiblemente vamos a tener muchas gastritis, dolores de estómago, eh,
intensos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque vamos a tener unas emociones muy, muy latentes, o sea, muy como que me tocan y sí, me desequilibro fácilmente. ¿Por qué? Porque no solamente estoy registrando mi dolor, sino todo el dolor ancestral de los antepasados. ¿M? Dos, esto pisciano tiene que ver mucho con lo colectivo. El signo anterior a Piscis es Acuario. ¿Qué pasa? ¿Por qué Acuario entra tan importantemente aquí? Porque estamos ingresando paso a paso a la era de Acuario y lo venimos haciendo hace 100 años aproximadamente. ¿Por qué sabemos que hace 100 años? Porque Acuario es el signo que rige la tecnología, la evolución y la revolución en las revoluciones. Entonces podemos ver que hemos tenido muchos movimientos de ese tipo en los últimos 100 años para acá, de 1920 para acá. En donde la tecnología ha evolucionado de una manera impresionante en este siglo, en comparación como en otras épocas en donde pasaban casi, no sé, 5 6 7 no sé, bastantes siglos, en donde realmente la realidad no se movía mucho y como que inclusive la misma moda quedaba como congelada en el tiempo por bastante tiempo, ¿sí? Entonces fijémonos que ahora nos hemos venido revolucionando, exigiendo en revolución y en evolución en absolutamente todo lo que hacemos en nuestra vida, en cómo nos comunicamos, en cómo nos vestimos, en cómo nos alimentamos, en cómo nos socializamos, todo. ¿Sí? Hemos tenido esa evolución enorme que jamás nunca en la vida se había visto y por eso sabemos que estamos ingresando a la era de Acuario. A medida que vamos ingresando más en esa era, pues la exigencia también se pone mayor, los estándares se ponen mayor y eso es lo que está pasando en este momento. Fijémonos una cosa, todo lo que toca Acuario es, y en el grado cero de Acuario es muy intenso, muy intenso. Recordemos que en el 21 de diciembre del 2020 Saturno y Júpiter se conectaron, se hicieron una conjunción exacta en el grado cero de Acuario y todos, wow, va a empezar la era acuariana, ¿qué tal es? Y bueno, ya todos sabemos qué pasó en el 2020. Entonces, es importante entender que todo lo que se conjuga con Saturno exige responsabilidad. Se va a ver en la forma, en el tiempo, ¿sí? Porque Saturno rige el tiempo. ¿Y por qué traigo a Saturno acá? Porque el día 14 de febrero Saturno también va a entrar en Aries. Y recordemos que en el video pasado hablamos del portal entre eclipses, que ya habíamos ingresado a la temporada de eclipses, la primera temporada de eclipses del 2026 y el primer eclipse va a ser una luna nueva, o sea, un eclipse de sol en Acuario el día 17. ¿Qué pasa? Que 2 días después, 3 días después, el 20 de febrero, la conjunción del siglo, la más importante, Neptuno y Saturno se van a conjugar en el cero de Aries. Eso es ese parto cósmico que está tocando al colectivo. ¿Y cómo es eso que está tocando al colectivo? ¿Por qué no al individuo? Entonces, Aries es el signo de la individualidad, es cierto, pero es una individualidad que pesa sobre un colectivo. Entonces vamos a mirar aquí un poquito de qué se trata esto. Fijémonos, aquí tenemos ese ingreso el día 26 de enero, el ingreso de Neptuno a Aries, como lo podemos ver acá. Aquí todavía faltan unos grados para que Saturno ingrese y haga esa gran conjunción el 20 de febrero, pero hasta ahora vamos en el 26 de enero. Pero ¿qué pasa? Miren, el día del ingreso de Neptuno en Aries, primero tenemos que ver el regente de Aries donde está y está aquí, haciendo una conjunción casi partil con Plutón. Y casi partil no es que se llevan un grado, o sea, prácticamente están en el mismo lado. Marte y Plutón ambos ahí estarían funcionando como regentes de Escorpio. ¿Y Escorpio qué dice? Bueno, Escorpio en su vibración más baja es la manipulación, el control, el abuso, el maltrato, ¿sí? Eh, y vamos a tener que ver, aquí está el Sol. Fijémonos que el Sol está en la mitad entre la conjunción casi que prácticamente exacta entre Plutón y Marte y la conjunción prácticamente exacta entre Mercurio y Venus. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que vamos a tener que ver el abuso de poder.
El abuso de poder, el abuso de la fuerza, el abuso de la ira, el abuso hemos dicho, vamos como que ver a vibrar al máximo, ¿sí? Ese, esa, no sé, ese mandato inconsciente colectivo que viene muy del pasado y que va a salir a la luz. Fijémonos un poco en una cosa. Neptuno entra a Aries, va a mover el grado cero de Aries, que es un grado universal. ¿A qué se refiere eso? Que los grados ceros de los signos cardinales, Aries, Libra, Cáncer y Capricornio nos dan dirección. Esos son los signos cardinales, nos dan dirección. Entonces aquí Neptuno, el alma, el inconsciente va a darnos una dirección. Ahora, si tenemos un inconsciente embrujado, como le digo yo, va a coger a cada individuo. Aries es uno, el individuo. Esa identidad individual, ¿para qué? Para que podamos ver qué tanto estamos permitiendo una manipulación como colectivo, porque los colectivos están basados en individuos. ¿Cómo permitimos yo, el individuo, permito que el colectivo y las ideas y las creencias del colectivo caigan sobre mí y yo las acepto como verdades absolutas? Y cuando hablamos de ese colectivo, no solamente hablamos de la sociedad, sino también del colectivo inconsciente familiar. Fijémonos en una cosa. Ahorita hemos estado escuchando mucho en los medios de comunicación de esa doctrina Monroe. Eso es un antepasado del el país que pues, digamos, un antepasado gubernamental del país que en este momento está haciendo tanto espaviento que todos sabemos cuál es. Pues más que el país, su gobernante, ¿no? Su administrador. Entonces está dejando ver la oscuridad de eso, o sea, son muchas cosas. Es como, se porta como un niño mimado o un pequeño emperador, o sea, emperadores que que buscan colonizar a estas horas del partido, o sea, estamos en pleno siglo XXI, 2026, año 2026, y todavía estamos actuando como el antepasado, ¿sí? Como Napoleón quizás, como, bueno, estos antepasados, muy antepasados, como los mismos colonizadores, tanto ingleses como españoles, hacia América, ¿no? Queriendo tener más territorios para tener más el poder sobre esos territorios, y esos colectivos, esos territorios están formados por colectivos. Entonces vamos a tener que ver con conciencia esa ira, esa entrega de poder, esa manipulación que hemos permitido durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, pues, hasta dónde el colectivo es realmente el mismo de ese momento. Hasta dónde el colectivo va a permitir, ¿sí? Tanta presión. ¿A punta de qué? Pues sí, claro, obviamente a punta de armas, lo hemos visto y lo hemos visto en Medio Oriente, cómo se ha desmembrado esto. ¿Hasta dónde de verdad vamos a permitir esto? ¿Hasta dónde vamos a permitir que nuestra individualidad sea movida por un colectivo tan inconsciente y que es tan permisivo? ¿Mm? ¿Y por qué somos tan permisivos? Somos permisivos porque estamos esperando que papá gobierno nos dé, ¿sí? Actuamos como niños que necesitamos el apoyo, el sostenimiento de cuando somos adultos, de la pareja, de los hijos, de papá gobierno. Entonces nos quejamos, incluso entramos en discusiones en temporada, épocas de elecciones, y nos agarramos por ideologías. Eso no es más que eso, ese pensamiento colectivo que está afectando mi individualidad, hasta donde yo permito que eso me afecte. Entonces, cuando podamos tener conciencia individual, ¿qué es tener conciencia individual? Es autogobierno. Ser los dueños de nuestra propia energía y restarle el poder a eso dentro de nosotros, vamos a poder crear colectivos más conscientes, personajes que no necesitan entrar allá en discusiones, sino que simplemente como colectivos que somos consumidores, sabemos por dónde acabar eso, y se llama dejar de consumir. Así es simple. Y empezar a tener más, eh, como la capacidad de
tomar decisiones por mí mismo y transformar mi manera de consumir alimentos, mi manera de consumir, em, digamos, las cosas del cotidiano, la ropa, pues sí, dejar de llevar, no, ya no permitir que ese colectivo que se llama moda, que se llama X, que se llama Y, me lleve y me jale como si yo no tuviera presencia, no estuviera existiendo, ¿sí? Porque me interesa mucho pertenecer, esa necesidad de pertenecer hace que tome decisiones desde el miedo al rechazo o al abandono y entonces permito que me traspase. Por eso Mercurio y Venus están aquí también haciendo parte de todo este peso, porque es que todo este peso está cayendo en un sextil, está cayendo encima de este ingreso, o sea, tienen mucho que ver con este ingreso. La narrativa, Mercurio es la mente pequeña, Acuario la mente grande, sí, es como hasta donde esa mente colectiva, Acuario, cae sobre mi pensamiento individual, hasta donde permito que las creencias, los apegos y la expectativa me dominen y no permitan que yo sea quien realmente soy, o sea, que pueda vibrar tal cual soy, que pueda tener la capacidad de pensar con cerebro propio. Y me siga dejando manipular por todo, por los medios de comunicación que son muy acuarianos, por lo que dice el colectivo, no tengo propia conciencia. Muchas veces, a veces uno ve entrevistas que gente de la calle que repite lo que le dicen los otros, los medios de comunicación, el vecino, pero no tienen esa capacidad de discernimiento, ¿no? De racionamiento, que es por sí solo identificar si esto realmente es lo que eh, con lo que yo me siento digno, donde yo me siento como que estoy coherente, como que correspondo, o definitivamente esa vaina no va más conmigo. Y Venus, finalmente vemos también aquí hay una conjunción casi partil, Mercurio en el grado 10 y Venus en el grado 11 muy cerca, un grado, prácticamente partil. Venus, el signo de los vínculos y el signo del amor propio. ¿M? Entonces, como vínculo, nos está diciendo cómo me estoy vinculando con ese colectivo. ¿M? De verdad voy a permitir que ese colectivo me siga, eh, o sea, portarme como un borrego obediente delante de la narrativa inconsciente de un colectivo que es supremamente inconsciente y que no sabe cómo poder dirigir su vida hacia donde le corresponde, ¿sí? O voy a reclamar mi poder, que también sería Plutón. Voy a darme cuenta, Sol, la conciencia, voy a dar conciencia a ese a esas ideas, a esas creencias, a esas historias, a esas narrativas, voy a seguir entregándole el poder a eso o me voy a vincular desde mi yo, que es lo que está diciendo Neptuno acá, desde mi identidad original. Aries es el que representa al yo soy, ¿m? Pero también representa la primera infancia, cuando somos vulnerables chiquitos. ¿Cuándo dejo de ser quien yo soy? Cuando soy un niño, cuando soy vulnerable y cuando me toca permitir el uso y el abuso desde el primer colectivo que me recibe, que es mi familia, o los cuidadores de la infancia, y me toca permitir, sí, que me traspasen y asumir ideas con las que no estoy de acuerdo, pero como soy pequeño y nadie me valida, me toca aceptar porque no tengo de otra, necesito recursos y no puedo indisponer a los proveedores de los recursos, me toca hacerme loco, crear un espacio de supervivencia emocional dentro de mí para poder soportar el dolor que me produce no poder ser yo y cada día perderme más. ¿M? Y por eso hemos perdido quienes realmente somos y entonces estamos en una manada, en un colectivo de individuos que no saben quiénes son porque perdimos todos la dignidad y la estructura personal en la infancia por supervivencia. ¿Sí? Y desde ahí, pues obviamente le estamos entregando el poder a todo lo que sucede alrededor, a los gobiernos, a, no sé, a la moda, a la, a las creencias, a las ideas. ¿M? Venus en Acuario también no solamente nos está hablando de esa violencia, porque aquí necesariamente Plutón y Marte ahí nos está hablando también de la violencia que estamos adquiriendo con nosotros mismos a través de ese colectivo. Estaba viendo que día un video
también en YouTube, en donde hablaba este personaje de que ya los actores no tienen, los actores de cine, son tantas las cirugías que se han hecho que tienen la cara psicotiesa, que parece una máscara, sí se ve perfecta, pero como una máscara, y ya no tienen líneas de expresión, por lo tanto ya no expresan nada y no comunican nada porque simplemente no pueden, no sé, están así. ¿Mm? Y para allá eso es lo que hay en el cine hoy en día. Sí, caras perfectas, tan perfectas que ya no expresan nada, puras máscaras. Entonces, ¿hasta dónde me estoy poniendo máscaras para ser aceptado dentro de una industria que lo único que está generando es que yo mismo me violente a mí mismo y en mi capacidad de aceptarme tal cual soy en cada proceso y en cada momento de mi vida? Entonces, ¿cómo hacían antes los actores que no hacían eso? Pues nada, iban envejeciendo, iban adquiriendo unos papeles según el recurso de la edad que tenían y no pasaba nada, pero no. Ahora comienzan los tratamientos de cirugía plástica, los tratamientos plásticos, los tratamientos de contención. Inclusive estuve viendo que en Corea desde los 12 años, ¿sí? O sea, ya consideran una inversión así como el colegio, pagar una cirugía plástica, a unos niveles de manipulación y de control, hasta dónde estamos entregando el poder, hasta dónde creemos que eso, ¿sí? Que creemos que nos va a rescatar para hacernos sentir, para devolvernos la plenitud en la vida, es lo que realmente es. Y obviamente no estamos viendo esa alegría y esa plenitud y ese confort y ese placer que creemos que eso nos lo va a dar. Y lo que sí estamos haciendo es dañando uno de los recursos, no, el recurso más importante de nuestra vida, nuestra identidad, que eso también tiene mucho que ver con Aries, nuestra identidad. Entonces, para poder ver la oscuridad que trae todo este tipo de ideas y de creencias y de posiciones y de, no sé, o sea, yo como estoy un poco desconectada de eso, pues me entero así, de pasito, pero con la cantidad de cosas que veo cada día, yo digo, por Dios, estamos, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? Que lo que importa es que, bueno, sí, esa era la otra, que me vea como un filtro, sí, que o sea, ya la gente quiere que el filtro que ve en el celular, eso sea lo que yo vea a través del espejo. O sea, en el espejo me tengo que ver como el filtro y si no, entonces no estoy bien, no estoy a gusto conmigo. Todo ese tipo de situaciones, de extremos que estamos viviendo en este momento, que de verdad se están pasando a otro nivel, que están resquebrajando nuestra dignidad personal y nuestra identidad y nuestra esencia propia, todo eso, vamos a tener que ver esa oscuridad. Y eso, o sea, para poder salir de eso y volver al centro y volver a ser quienes realmente somos, para poder autogobernarnos, necesitamos salir de eso, pero vamos a tener que ver la oscuridad de todo eso y muy seguramente durante estos años, 14 años de Neptuno en Aries, vamos a ver esa oscuridad de la identidad, del por qué no me muestro, cuál es mi miedo a ser quien realmente soy, a envejecer con dignidad, porque me tengo que perder la oportunidad de verme tal cual soy, porque tengo que estar cumpliendo tantos parámetros y tantas cosas que día a día van saliendo y son cada vez más violentos y dolorosos con una dignidad de nosotros como individuos y que definitivamente están deplorando al ser humano en su verdadera esencia. Nunca vamos a ver un árbol haciéndose una cirugía plástica ni a ningún animalito. Eso son tonterías de nosotros los humanos que hemos entregado el poder a eso, ¿sí? A la tecnología, a, a los medios de comunicación, bueno, a una cantidad de cosas que queremos complacer y ya ni siquiera es el hecho de que como el otro me ve, sino como yo me veo, es extremista. Ya hasta dónde tenemos que llegar para estrellarnos a eso y darnos cuenta que ni eso nos va a entregar la felicidad que tanto estamos buscando, la plenitud que estamos buscando, y sí está interponiéndose y entorpeciendo el camino hacia ella. Venus, ¿por qué estoy hablando de eso? Que Venus habla de lo bello, de la belleza material. La falta de amor propio viene desde ahí, ¿sí? Entonces mi amor propio se basa en cómo el colectivo me ve, cómo el colectivo me piensa.
está en una cuadratura aquí a la luna, ¿sí? Cubrir mis necesidades emocionales a lo taurino, o sea, sin amor propio, sin esa autocontención, sin ese valor, ¿sí? De ser vivo que debo tener en mí, esto es un dolor de cabeza. O sea, como ingresa eso, vamos a estar viendo muchas cosas con las cirugías plásticas y con todo este tema que vamos a tener que repensar y reconstruir. Urano está retrógrado haciendo, fijémonos que hay una cometa. Ay, está acá. Listo. Está formándose por un trígono y dos sextiles acá. El peso de este sextil es fuertísimo y Urano está sosteniéndose ese trígono por este lado, liberándonos de la falta de amor propio, liberándonos de la creencia de cómo es que el valor llega hacia mí. El valor llega hacia mí por las cosas que tengo, por la manera en que me veo, eh, por lo que el gobierno me da o me deja de dar, o simplemente es algo implícito que existe dentro de mí que lo único que tengo es que activar y ya. Y todo eso nos lo va a dejar ver nos lo va a dejar ver Neptuno en Aries, lo guardado, lo antiguo, de dónde viene tanta falta de amor propio. Es que como que vamos a ver esa falta de amor propio, pero así a lo abundante, y cada uno de nosotros va a seguir vibrando en ese dolor de no sentirnos quienes realmente somos, esperando que vamos a encontrar esa plenitud de ser lo que somos a través de toda esta cantidad de velos, de mallas, de complacencias colectivas o tecnológicas que estamos desarrollando dentro de nosotros. Lo cierto es que la era de Acuario nos invita es a evolucionar como humanos, y evolucionar como humano no es verme como un robot o como una máscara. Evolucionar como humano es desarrollar la maquinaria energética que cada uno de nosotros tenemos para desarrollar para permitirle a nuestra alma que tome más el control de nuestra historia terrenal, que se encarne, que se enraice en este mundo para poder ser los seres eh, energéticamente grandiosos, poderosos y expansivos que realmente somos, porque es que eso es lo que somos. ¿Mm? Cuando desarrollamos esa tecnología humana conectada con la conciencia de lo que realmente somos desde el origen, la versión, o sea, conectar este cuerpo físico con la versión original de mi alma me va a dar evolución, me va a dar, ahí voy a hacer revolución. ¿Por qué? Porque la revolución no es hacia afuera, no es pedir y pedir y pedir. La revolución es el desarrollo de mi conciencia dentro de la materia para poder hacerme cargo de mí, evolucionar, autogobernarme y saber que solamente yo soy el dueño de toda mi existencia y solamente yo atraigo todo lo que necesito vivir en mi mundo. Soy el único responsable. Y en esa conjunción que vamos a ver el 20 de febrero, Saturno-Neptuno, Saturno nos invita a eso, a madurar, a responsabilizarnos. Van a ser 2 años y medio atravesando eso y dándole forma al yo de origen, a Aries, el yo de origen, el fuego de la conciencia divina habitando dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Por eso vamos a tener a Júpiter a partir de la mitad de año de este año hasta la otra mitad de año del 2027, activando ese gran corazón, león, sacando el león que tenemos dentro, pero para eso tenemos que sacar ese corderito asustado, ese ego que vive muerto, el miedo, porque no me miran, porque no me aman, porque no me piensan bonito, porque no me veo como me gusta, como un filtro de celular, o porque el gobierno no me da. ¿Mm? Y vamos a tener que hacernos cargo. Eso es lo que hay. Esto no es para asustar a nadie, esto es para que nos pongamos las pilas y ya dejemos la pendejada y comencemos a actuar como adultos para comenzar a hacer realmente un cambio, voltear este barco de la mejor manera. Recordemos una cosa, que la realidad se va creando desde la realidad se va creando desde la energía que hay, ¿sí?
quiero que entendamos una cosa. ¿Cómo se creó la Unión Europea? Pues se creó por la Segunda Guerra Mundial. Sí, básicamente por todo lo que hizo Hitler, em, y generó y creó la Unión Europea. O sea, realmente la misión de ese personaje en ese momento de la historia era crear la Unión Europea, pero no la creó juntándolas a todos y ven, vamos a ser hermanos, ven, unamos nuestras economías y nos vamos a mejorar. No, lo hizo con la energía disponible. Entonces, si seguimos actuando de la manera que estamos actuando, ¿qué información estamos exhalando al mundo? ¿Cuál es la energía disponible que estamos poniendo a cambio de simplemente hacer un cambio personal, un cambio interior, hacernos cargo? Que entre más podamos hacernos cargo, entre más nos responsabilicemos de nuestras necesidades emocionales, entre más podamos eh, volvernos adultos, madurar, evolucionamos, y obviamente los cambios no tienen por qué ser tan bruscos, no tienen por qué ser tan intensos, pero si no lo hacemos y seguimos actuando como niños chiquitos que estamos esperando que algo o alguien o una imagen venga y nos rescate y nos haga felices, desde ahí tal vez esto es imposible hacerlo de una forma más armoniosa. Nosotros tenemos toda la capacidad y tenemos la energía para transformar esto de una manera eh, en que no sea tan dolorosa, en que no toque sufrir tanto. Pero somos nosotros los que elegimos. No es que la vida sea mala, no es que los gobiernos sean malos, no. Es la energía que hay, es lo que hay disponible. Porque esto tocó cambiarlo, esto ya no va más, no va más. Hay que cerrarlo y crear, abrir, aperturarnos a una nueva energía, a una nueva etapa. Entonces, vamos a hacernos cargo, vamos a crecer, vamos a madurar, o asumimos las consecuencias de no hacerlo. Eso es así de simple, y eso es para todos nosotros porque todos somos una misma humanidad, nada que hacer. Ese es el mensaje que quiero dejar hoy. Es muy importante este tránsito porque va a durar 14 años y vamos a tener que evolucionar dirigiendo el Neptuno, la dirección del alma, con toda la fuerza y el coraje que tiene Aries, pero Aries también es un guerrero y Aries también es un luchador y Aries también es un fosforito. Entonces, o armamos un incendio gigante, o activamos el fuego de la conciencia adentro y no permitimos que eso se trascienda afuera, que no se vea esa ira afuera, llena de fuego pasional, de pasiones bajas y de instintos muy viscerales que no permiten que haya un tránsito liviano, suave, equilibrado, como también lo podemos vivir, porque tenemos, la opción está siempre disponible. Todos los días es una oportunidad para lograrlo. Un abrazo de luz y amor para todos y nos vemos en el próximo video.